a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit-Ji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya la luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM, allí donde se encuentren, según su uso horario. Les damos la bienvenida a todos para un programa hoy que me parece que va a ser importante, un poco difícil, pero no da imposible, y son los programas que mejor nos gustan. Y agradecemos a todos los que han ayudado a montar el programa, a hacer el guión, a buscar los temas en los referentes, acomodarlos, buscar imágenes y manejar luego audios y vídeos. A todos, muchas gracias. En especial a Radio Mantra FM, que permite que nos encontremos cada miércoles desde hace bastante tiempo ya. A Cristina en los controles, que nos maneja todo de maravilla. Y a ustedes, queridos oyentes, que cada vez escriben más en las redes sociales, opinando, a veces en forma crítica, a veces dubitativamente sobre el tema, qué es lo que dijimos, y a veces estimulándonos a seguir. Nosotros leemos todos sus comentarios y los tenemos en cuenta. Así que muchas gracias, sigan así, o mejor todavía. Bueno, acá al lado lo tengo hoy en la mesa virtual de Radio Mantra FM, lo tengo a Jesús, el de Barcelona. ¿Cómo estás, Arcano? Hola, buenas tardes, estoy bien, estoy bien. Estamos en la edición 708 del programa, el tema promete bastante y hay que decir que la semana que viene tendremos el plenilunio en Libra. Qué bien, esperemos que salga bien equilibrado entonces este programa. Exacto. Al lado está Marcela desde Argentina, ¿cómo estás? Hola Dani, hola a todos, saludos a los oyentes. Bien, muy contenta de participar con este tema realmente muy interesante y esperemos que nos ayude a descubrir ese paso. Y gracias Dani, nada más. Gracias a vos y también la tenemos a Carmen desde Valencia.
Pues saludos a todos los compañeros, compañera de la mesa y a los que nos estáis escuchando en directo o en diferido. Un abrazo para todos. Es un tema, pues bueno, que hay que emplear la intuición porque así a primera vista parece que no sea fácil, pero bueno, vamos a intentar explicar y explicarnos lo mejor que podamos. Así que un abrazo para todos y adelante. Y cerrando el círculo mágico de hoy, como casi siempre, está Rafael, también desde Valencia. ¿Cómo estás, Rafa? Sí, hola, buenos días, incluyendo la tarde, muy bien. Un saludo a todos, amigos, y nada, vamos a poner toda la intuición y amor que podamos para aprender y aportar. Muy bien, eso vamos a hacer. Hoy vamos a conversar sobre un tema esotérico que se titula Del mental superior al plano búdico. Querríamos investigar lo que a nuestra mente se le ofrece como un paso trascendente, algo que no estuviera al alcance nuestro y que algunos autores describen como un territorio al que, cuando se accede, nos depara un estado de nadencia y de soledad indescriptibles. Esta cuestión, como muchas otras relativas al conocimiento y a la sabiduría esotéricas, habrá que ser mirada y contemplada a la luz de la intuición. Quiere ello decir que la mente y la emoción habrán de ser totalmente aquietadas, porque sólo el silencio profundo y sostenido dará como natural resultado la sintonía con aquello que es la conciencia de unidad, a la que denominamos de distintas formas, tales como conciencia crística, conciencia búdica, etc. El estado de nadencia es el absoluto estado de ausencia de la personalidad, del sentido protagónico que nos acompaña durante siglos enormes de tiempo, a lo largo de los cuales hemos venido poniendo nuestra energía en la identificación con ellos. El grado de sugestión a la creencia de que somos la personalidad, el cuerpo, es tan grande e intenso que el viajero ha de tomar conciencia plena de ello, y la eventual visión que dimane del discernimiento, del mirar pausado y sereno, nos pueda conducir a ese otro reino donde la visión no reside en la mente ni en su memoria, sino en el ser mismo, que es amor, beatitud, gozo, unidad. Las inercias del pasado han de ser vencidas y superadas por el ritmo sincero de un vivir consciente, como sujetos portadores de las cualidades del universo, propósito, amor e inteligencia. El debido ejercitamiento a través de una actitud positiva en todos y cada uno de los actos de nuestra vida, nos situará en aquel paso del sendero donde la luz de Budi nos revela que ya somos el sendero. El paso final nunca existió y nunca existirá. Solo hay pasos que son sendero y todos ellos son conciencia. Al viajero se le pide que no se arredre, que no tema, que su vida es viajar y que el viaje habrá de abordarse según los territorios los territorios de conciencia que el caminar demanden. Este aparente estado de soledad es, sin embargo, la cualidad y naturaleza del instante que revela lo superior. Por ello, la esperanza y el latido del corazón nos invita a tomar conciencia de que el viajero ha de ser consciente de que nunca ha viajado solo, de que él, el viaje, la meta, siempre fueron una, llevados de la mano de una inteligencia suprema, de un amor superior, de un propósito universal, del que es una célula viviente. Es la voluntad, el espíritu de resolución el que inspirará y nutrirá al viajero del poder de caminar hacia ese lugar intemporal que pudiéramos denominar síntesis. Trataremos de mirar a la luz de nuestra intuición y de nuestro mirar unido como almas
¿Qué nos explican los autores que, habiendo sido conscientes de la realidad del plano búdico, han hecho de sus mentes un factor de iluminación, de brújula del sendero para sus hermanos menores? Así que vamos a leer los textos y luego conversamos. Y eso será tan bello, tan bonito, de acuerdo siempre con la mente intelectual. Ahí está donde la mente intelectual debe trabajar al recibir el impacto de la intuición. Entonces, al recibir el impacto, la mente se expansiona. Es como un abanico de cosas y depende entonces de la riqueza del contenido intelectual del discípulo para expresar aquellas verdades. Así que veremos a través del tiempo grandes discípulos con grandes capacidades de expresar las verdades, y lo veremos a través del tiempo. Desde este pequeño centro, el centro de unidad mental, hasta el frente superior de la cabeza, y lanzarse a la aventura del espacio a ver qué es lo que pasa después, en este vacío tremendo, en este miedo tremendo. Este miedo incapacita para tener intuición. Todos tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. La soledad. No sabemos qué hacer con la soledad. Cuando estamos solos, escapamos. Tenemos miedo a afrontar aquella situación, y si no se afronta esa situación, no tendremos jamás intuición, porque aquella soledad es el camino directo que va desde el mana superior al plano búdico, y entonces es cuando empezamos a practicar Agni Yoga. Este texto es de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El estado de Agni Yoga. El miedo que tiene el discípulo, ya sea para entrar en la iniciación o para ver claro el proceso, es la velocidad que no puede seguir, o la soledad que no puede afrontar, o el silencio para el cual no está capacitado todavía. Y entonces hay un rebote, por decirlo de alguna manera, y se vuelve a asir el antakarana que he creado, que en su alma, que es por donde se transmite la inspiración que viene del plano búdico. Si no hay antakarana no puede haber intuición o expresión concreta, pero el antakarana solo sirve desde el plano mental concreto hasta el plano mental abstracto, pasando por el alma o por el ángel solar, por el yo superior. Entonces hay una tierra de nadie, por decirlo así, y esa tierra de nadie, que no ha sido hollada por pie alguno, como dicen los textos hindúes, solamente eres tú que debes hollarlos. Y entonces sabes del misterio de la soledad, porque la soledad es un misterio. Esto está extraído de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, el Agni Yoga y la precipitación kármica. Las dificultades del Agni Yoga aparecen así cuando la mente intelectual se resiste a perder su hegemonía y ofrece a cambio los recursos del entendimiento. Sin embargo, algo es cierto y evidente. La verdad y la revelación que la acompaña indefectiblemente solo pueden manifestarse cuando la mente se ha sumergido por completo dentro de la más absoluta nadencia y se ha vaciado completamente de sí misma. La resistencia a penetrar dentro de este infinito misterio de soledad la hemos señalado en páginas anteriores, pero hay que insistir en el hecho de que la ausencia de los poderes cualitativos de la mente no entrañan aniquilación, sino penetración dentro de la conciencia cósmica. Puede decirse, en orden a estas afirmaciones, que tales etapas de pérdida de la conciencia inferior bien acompañadas de inenarrables sentimientos de paz y de integridad, y que en tanto que la mente parece estar disuelta en el espacio, va desarrollándose dentro del corazón una nueva conciencia de identidad y de síntesis. Texto procedente de la Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada.
Bueno, este es el tema de hoy, ¿no? Tenemos la personalidad, la parte inferior de nosotros mismos, que es el físico, el etérico, que es el físico invisible, el emocional y el mental inferior o concreto. Y después hay una zona que se llama mental superior o mente abstracta, mente lúcida, y que se dice que hay, entre la mente concreta y la mente superior hay como una brecha. Esa brecha se soluciona, se establece la conexión entre la mente inferior y la superior con la construcción de un vínculo energético o de conciencia, también podríamos decir, que se llama antacarana. Entonces, construido la antacarana, ya podemos llegar a la mente superior, que es la parte inferior de la tríada espiritual, ¿no? La tríada espiritual es mente superior o abstracta, Buddhi y Atma. Buddhi es el amor y Atma es la voluntad, ¿no? Entonces, hay un momento en que cuando se construye la antacarana y el Agni Yoga ayuda a construir la última parte de la antacarana, hay que pasar, o naturalmente, como un proceso evolutivo, lo que sigue para adelante, es pasar del mental superior al plano búdico. Y ese paso es un cambio completo de la situación, ¿no? Ahí en los textos que leímos hablamos de nadencia, de soledad, de ¿qué más hablamos? De falta de asidero, de dónde apoyarse, eh, entrar en el plano búdico, que es el plano de la intuición, es decir, dejar de manejarnos con la memoria y con el pasado, con el recuerdo, y entrar a manejarnos con la intuición. Entonces ese es un paso muy, muy importante, según lo relata Vicente Bertrán Anglada, y es lo que queremos hablar hoy. ¿Qué les parece, queridos compañeros, este tema así, que parece difícil, pero no lo es tanto? Es un tema, bueno, siempre nos llama muchísimo la atención y seguramente que los que estamos en el programa, esto lo he dicho otras veces, en algún momento de nuestro camino hemos tenido una milmillonésima de segundo o un milisegundo de percepción del plano búdico. Sucede que la percepción del plano búdico no podemos expresarla en términos de mente porque no tiene nada que ver con eso. Son arquetipos que es difícil entender. Hay algunos que dicen que son fórmulas matemáticas, otros que es figuras geométricas que se mueven en varias dimensiones. Tanto da. Lo que sí es cierto que no podemos trasladarlo directamente al cerebro y que la sensación que se percibe es una grandísima paz, de un gran vacío y sobre todo de un olvido que a veces parece una eternidad que uno vuelva a ser el de antes. Aunque han pasado segundos o un par de minutos, se hace infinito el tiempo. Y luego, para añadir también que la percepción del plano búdico o estos pequeños contactos indican claramente que un elemento del cuarto reino, un humano, entra en el quinto reino, el reino de las almas liberadas. Yo diría que, bueno, tengo entendido que la intuición viene de la mente abstracta, de la mente superior, el amor del búdico y la voluntad superior del átmico. Lo que ocurre es que a veces también se oye, se lee de que la intuición es del búdico. Es lógico, porque para poder acceder a ese amor superior se necesita la intuición, esa percepción que nos hace, que tiende a hacernos ver, a vernos pues integrados con el todo, con la unión con todo, que es la esencia del amor, el amor con mayúscula. Y como decimos muchas veces, ese acallamiento, silenciamiento de la personalidad, pues nos permite ir accediendo. Por eso siempre lo que decimos, la atención, una atención no esporádica, sino lo más habitual posible, que implica silenciamiento de la personalidad, nos va permitiendo hacer ese camino, esa atención. Pero también para poder acceder a estos niveles intuitivos y superiores, pues quizá pues a unos antes que a otros, eso ya depende de distintos factores, pues además de esa atención, el utilizar pensamientos amplios, abstractos, generales, ver en un sentido más amplio los aspectos de la vida. Eso lo hacemos con la mente concreta, pero que nos puede ir acercando, a mi entender. También considero que
como nos dicen con profundidad, los símbolos. La interpretación de símbolos también favorece una apertura de nuestra conciencia hacia esos niveles superiores. Por supuesto que también las matemáticas y la geometría, que son abstractas, y especialmente la música clásica, especialmente algunas obras de música que vienen inspiradas desde el plano búdico, pues nos pueden facilitar la entrada progresiva en esos niveles. Todo esto realizado y sin impaciencia, pues nos irá acercando, vamos a decir, tendiendo a acercando hacia estos niveles, el mental abstracto, el búdico. Y lógicamente, igual que el amor cuando se está viviendo en un sentido amplio nos facilita la comprensión, pues la comprensión intuitiva también nos facilita el vernos parte de un todo, que es la esencia del amor incondicional, del amor superior. Entonces, pues por ahí hay un trabajo inmenso en el que pues estamos en ello. Pues me ha parecido muy interesante la forma esta de plantear el pensamiento abstracto, cómo darnos cuenta por medio de la atención en qué estamos pensando. ¿Está mi pensamiento relacionado con cuestiones, preocupaciones, historias personales o grupales? ¿Qué cualidad tiene mi pensamiento? Entonces, el ir acercándonos a ese pensamiento abstracto, ir desidentificándonos o desapegándonos de lo que es todo nuestro mundo emocional, mental y de la personalidad, nos va acercando a otros niveles. Y aquí lo que entiendo está tratando, y decía Vicente, es ese paso cuando ya el pensamiento, existe ya esa desidentificación o se va ampliando a ser un pensamiento más, dijéramos, profundo, lúcido, que tiene que ver con el grupo, con la humanidad, con soluciones a problemas. ¿Cómo se produce ese paso ya al nivel búdico, que es ese amor, esa conciencia de gozo, de plenitud? Yo a veces lo pienso y digo, me parece que es un paso enorme en el sentido de que cesen todas las preocupaciones del yo, que cese todo intento de querer cambiar las cosas, incluso de querer mejorarlas. Claro, cuando uno quiere mejorarlas es porque lo que hay no está bien. Entonces tengo que mejorarlo, y hay ahí como esa, aunque sea sutil, lucha de que algo o alguien cambie. Y ese vivir en esa aceptación plena que te lleve a ver todo como es, aceptar todo como es y amar, ese amor superior que se manifiesta en el plano búdico como ese gozo, esa felicidad, sentimiento de unidad, de paz, es una visión muy diferente. Es un paso que seguramente, como dice ahí Vicente y también Sesha, dice que hay como un abismo, es decir, es dejar todo lo que el yo tenía, incluso por bueno, si nos hemos apegado o si hay algo de deseo, hay que dejarlo todo y dar ese salto. Y ahí está el miedo, porque si dejo todo lo conocido, ¿con qué me voy a encontrar o qué va a pasar? Entonces creo que, como habéis dicho, hay vislumbres de lo que existe en ese plano. Podemos incluso tener ese sentimiento de unidad, pero de ahí a que se haga y se manifieste, se haga presente en nuestra vida, ahí hay, como habéis dicho, un trabajo de atención, de observación, de constancia, de paciencia, porque la inercia de la personalidad es mucha. Y el punto de conciencia del plano búdico es muy elevado. Si estuviéramos ahí no habría sufrimiento de ninguna clase. Y sí, claro que podemos llegar y sabemos cuál es el camino. La cuestión es, pues, día a día, momento a momento, en las circunstancias que vengan, tenerlo presente y seguir caminando. Así es, Carmen. En el libro Diario Secreto de un Discípulo
que es un libro póstumo de don Vicente Beltrán Anglada, da como una idea de todo esto, de cómo él lo fue pasando, cuando dice exactamente dice así: para facilitar la apertura de la sagrada puerta búdica, muchos de vosotros recibisteis a su debido tiempo la indicación de que emprendieseis la tarea de simplificación o silenciación de vuestras actividades mentales concretas. Y con estas palabras que hemos traído para el diálogo aquí en la mesa de denadencia, quizás vacuidad también, la palabra silencio, creo que esta nota que deja en el libro don Vicente es muy importante, al poder darnos cuenta de todo el movimiento de la actividad de nuestra mente, y en algún momento, para aquellos que van practicando la meditación, por ejemplo, la meditación contemplativa, la meditación de silencio, entre muchas, podrán experimentar en algún momento esta ausencia de contenido mental, por lo cual ahí ya se estaría vivenciando esa atención profunda del Agni Yoga. Y cuando se va experimentando esta atención o esta vacuidad, sucede algo que es tratado por diversos autores, y algunos le ponen el nombre de una espera vigilante, otros de una atención silenciosa, otros de una espera en el silencio, es decir, en ese silencio más profundo, más dinámico, el ser que está experimentando solo está atento con esa atención que también nos nombraba Rafa, Jesús, Dani, Carmen, esa atención que proviene de planos superiores, pero en esa actitud de serena expectación quizás, y allí entiendo que a través de toda esa maduración interior que va experimentando, cuando va experimentando la vacuidad, en algún momento esa sagrada puerta búdica se va abriendo. Es decir, que algo que podemos ir experimentando o dándonos cuenta es la experiencia o la vivencia del silencio. Y ahí ya es como que comenzamos también ese camino, sin meta, pero que a la vez se va recibiendo, entiendo, estos influjos ya de los planos más sutiles y, por supuesto, del plano búdico. Bueno, un poco Carmen habló, ¿no?, de qué es, cómo somos y qué nos puede esperar cuando existe el paso del mental inferior al mental al búdico, del mental superior al búdico. Pero previo a eso hay un proceso de silenciamiento del ser humano, de su propia personalidad, ¿no? Entonces decimos que hay una ausencia total de deseos por comer cosas ricas, por beber, por tener placeres, por disfrutar de alguna experiencia que nos sube la adrenalina. Y si no hay ningún tipo de deseo, podemos llegar a decir, o mucha gente dirá, qué aburrimiento que será eso, ¿no? Vivir sin deseos. Lo mismo los pensamientos que hay en nuestra mente, que vienen y que van, del pasado, del futuro, de las preocupaciones, o del tipo que sean, siempre hay un pensamiento dándonos vuelta, comiéndonos el coco, como se dice, y si no hay pensamiento, sí, se puede decir, bueno, qué aburrimiento, qué raro, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a tener pensamientos. Pero bueno, en alguna meditación de silencio,
podemos lograr ese estado de ausencia de deseos y de ausencia de pensamientos, con un cuerpo físico completamente relajado. ¿Y qué ocurre ahí en ese silencio? En ese silencio aparece una cierta nadencia, no hay nada, y estamos acostumbrados a que siempre haya algo, no hay nada, pero al mismo tiempo hay como una plenitud, hay una cosa estable que sostiene, que no tiene nada, pero sostiene, es decir, nosotros nos damos cuenta que seguimos existiendo, aunque no tenemos pensamientos ni emociones. Y bueno, ese es el famoso estado de nadencia. No hay nada de la personalidad, pero hay cosas del plano búdico que son completamente diferentes a las que estamos acostumbrados a vivenciar en la vida cotidiana. También en el plano búdico se habla de síntesis, que no es hacer una síntesis de distintos pensamientos que hay en un texto, sino que síntesis es una cualidad del plano búdico que yo la califico como que se ve todo al mismo tiempo, se ve el principio y el final al mismo tiempo, el alfa y el omega, y solo en el estado del plano búdico se puede tener eso. También en ese estado puede venir la revelación de cosas que desconocíamos y que se nos muestran en un input, en un impacto de comprensión y también respecto de la soledad, que hay una intensa soledad. Nosotros decimos, ¡ay, qué feo, qué terrible, me da miedo estar en soledad! Pero no es la soledad de la personalidad, que uno puede decir, bueno, nadie me quiere, todos me dejan de lado, estoy solo, pobrecito de mí. Es otra soledad, es la soledad espiritual que anticipa cada iniciación. La soledad anticipa la expansión de conciencia y es un estado de plenitud, ¿no? La soledad. Sí, estamos solos en esa experiencia. Si tenemos a alguien al lado, igual estamos nosotros experimentando ese estado de soledad, de nadencia o de presencia, por muy corto que sea, de presencia en el plano búdico. Y bueno, lo que dice Vicente, lo he leído en varias oportunidades, es que cuando el discípulo se acerca a este nuevo mundo, tan aparentemente difícil, tan aparentemente raro, porque todo es diferente a la vida de la personalidad, que inevitablemente nos da miedo y retrocedemos, volvemos a la antacarana, ¿no? La seguridad de la antacarana, aunque sea, o a la seguridad de la vida de la personalidad, porque son cosas conocidas y no nos dan miedo porque las conocemos. Diferente a entrar en zona desconocida, como es el plano búdico, que no sabemos qué hay ahí, porque es todo desconocido, cómo lo vamos a experimentar, pero ese es el desafío, ¿no? Un poco Vicente dice, si entráis ahí, no retrocedan, por favor, quédense como sea, quédense, no tengan miedo, todo va a ir bien, porque los que retroceden por temor le esperan, digamos, una mayor cantidad de tiempo para volver a tener la oportunidad de penetrar de nuevo al plano búdico. En cambio, si nos quedamos, aceptamos lo que venga, la aceptación o la adaptabilidad a lo superior, en este caso, a las energías del plano búdico, es una aventura que hay que vivir en los mundos espirituales. Bueno, pasemos a las noticias. ¿Qué les parece? Sí, muy bien, tenemos dos noticias. La primera es respecto a un video de novilunio. Los invitamos a ver el video de novilunio de Libra. En esta ocasión se conversó sobre la vida y obra de Manuel Sanz Segarra. Un resumen del contenido del video es el siguiente. Manuel Sanz Segarra es médico, cirujano jubilado, dedicado a investigar las experiencias cercanas a la muerte y la existencia de una supraconciencia. Un paciente suyo que tuvo que reanimar con muerte clínica le cuenta luego la experiencia que le cambia la perspectiva de la vida
y empieza a investigar. Se vuelve un gran divulgador del tema, nos comparte que realizó un curso de 1500 horas de meditación, entrevistas periodísticas realizadas, videos en YouTube, en su propio canal, presencia en redes sociales, publicación de su libro La supraconciencia existe, vida después de la vida. Existencia y propiedades de la supraconciencia. Cómo contactar con la supraconciencia, experiencias cercanas a la muerte y la meditación. Todos podemos entrar en contacto con esta supraconciencia. La meditación, una herramienta liberadora. El doctor Manuel Sanz Segalla como un gran servidor de la humanidad. Este video al cual hacemos referencia se encuentra en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Y la otra noticia sobre la playlist del plano búdico. Os invitamos a ver una serie de vídeos relacionados con el tema que hoy estamos conversando. Consta de 6 vídeos. El primero, el plano búdico. El segundo, el misterio del plano búdico. Tercero, Libra y el plano búdico. Cuarto, la experiencia búdica. Quinto, el plano búdico y el corazón. Y por último, el número 6, el plano búdico y la no dualidad. Todos estos videos están a vuestra disposición y podéis buscarlos en el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Le podéis dar a me gusta y suscribiros al canal para recibir todas las noticias. Bueno, hoy no tenemos pausa, vamos sin solución de continuidad y en este segundo bloque que ya comienza, vamos a tratar de explicar lo que nos salga del corazón para aclarar un poquito, porque supongo que habrá oyentes que puedan estar diciendo de qué están hablando esta gente, plano búdico, otras experiencias distintas a las que tengo cotidianamente, ¿cómo es eso? Así que vamos a leer unos párrafos y luego seguimos conversando. El iniciado desde la primera iniciación ya empieza a franquear el umbral que va desde el plano astral al plano mental superior y del mental superior al plano búdico. Esto lo tiene abierto y naturalmente no podemos hablar del antakarana porque llega un punto en que el antakarana ya no te sirve porque estás en la luz. El antakarana es una línea de luz que atraviesa todos los planos, desde la mente hasta lo más superior. Y eso es algo que hay que investigar mucho en Agni Yoga, porque cuando se dice, bueno, ¿y cómo quedo ahora? Pues nada, tú tranquilo, tú la conciencia siempre centrada en tu corazón. Ya no se habla del entrecejo, se habla del corazón. Así que soñamos más con el corazón que con la mente, porque el corazón es la sede de la imaginación. No es la mente quien genera imaginaciones, sino que es el corazón quien imagina. Por lo tanto, cuando la persona tenga muy educado el corazón, soñará lo que quiera, porque puede decir, ¿qué voy a soñar? ¿Qué voy a vivir? Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia Experiencias en el Mundo Astral. El último gran miedo del discípulo es cuando tiene que atravesar aquel pasillo oscuro, por decirlo de alguna manera, en donde no existe tiempo, que es una oscuridad, cuando el antakarana ya no nos sirve para progresar, porque el antakarana ha sido construido con sustancia mental. Yo les hablo a ustedes del paso que va del nivel abstracto mental al plano búdico. Y entonces queda una inmensa oscuridad. Y a veces el discípulo permanece vidas y vidas con el miedo a pasar aquella oscuridad en la última gran prueba. Y tengo que decirles que en cada iniciación hay algo de esto, porque hay que atravesar varios planos y subplanos. Y en cada paso que va
desde un subplano inferior a otro superior, existe un vacío que hay que atravesar, un vacío regido por las leyes místicas del espacio, que es una entidad que está actuando siempre, reaccionando contra cualquier actitud, pensamiento o sentimiento del hombre. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El misterio del Santo Grial, segunda parte. Cuando se ha llegado a cierto punto, sucede que hay algo, un vacío, porque el vacío que va, he hecho referencia muchas veces, del plano superior mental al plano búdico, no puede ser llenado por el impulso de amor, a pesar de que el amor sea la esencia del plano búdico, sino que se precisa un arranque positivo desde Atma, imperando sobre el aspecto superior, digamos, de la mente del discípulo. Y entonces se crea un puente directo más allá de la antakarana que va directamente desde el plano superior mental hasta el plano búdico. Y cuando se habla, por ejemplo, del Arat, que sabéis que es el iniciado que ha alcanzado la cuarta iniciación, entonces todo proceso se desarrolla en el cuarto subplano del plano búdico, que es el cuarto subplano etérico cósmico. Entonces, todo ese proceso, sin embargo, no tiene nada que ver con el amor. Todo es un proceso de voluntad y el propio Agni Yoga que se desarrolla dentro del corazón es una expresión de la voluntad. Bueno, estas palabras pertenecen a Vicente Beltrán Anglada en la conferencia titulada El aspecto voluntad. Bueno, yo creo que nos vamos dando cuenta que es difícil explicar este tema porque no hay palabras intelectuales que puedan hacerlo. Lo que se puede hacer es, según nuestra propia intuición, según nuestra propia impulso del corazón para encontrar las palabras, nos hará decir de qué se trata todo esto. En el tercer texto que hemos leído introduce el tema de la voluntad, ¿no? Y todo esto me hace acordar a cuando Jesús el de Sevilla nos dice que la luz, el amor y la voluntad están todas juntas y están ahí. Y es cierto, es la tríada espiritual, la expresión del espíritu en nosotros. El espíritu está siempre con nosotros, es la parte superior de nosotros mismos y se manifiesta a través de Atma, que es la voluntad superior, el amor, que es Buddhi y el plano búdico, y la luz, que es el mental superior. Entonces acá estamos viendo a ver cómo se produce, qué ocurre cuando pasamos del mental superior al búdico, y como que no hay palabras. Sin embargo, Vicente nos dice que ya el iniciado de primera iniciación empieza a tener que lidiar con todo este asunto. El iniciado de primera iniciación es aquel que ha controlado los apetitos físicos, el de la segunda iniciación ha controlado los deseos y las emociones, y el iniciado de tercera iniciación es el que ha controlado los pensamientos y puede vivir en silencio de pensamientos a voluntad, ¿no? Y esas tres iniciaciones tienen que ver con los tres subplanos inferiores del plano búdico. Entonces, nosotros, cuando hablamos de todo esto, podemos recordar el cuadro del maestro tibetano, pero el asunto es dentro nuestro, ¿qué ocurre cuando pasamos por esas situaciones, ¿no? Podemos percibir que una energía átmica de voluntad nos está impulsando a hacer el pasaje, nos está dando valor para no tener miedo, decir, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué les parece, compañeros?
Creo que lo que nos motiva básicamente es una vaga percepción del cumplimiento del propósito. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta un matiz. Nosotros hablamos mucho de la energía búdica del amor, pero el amor es una cualidad y en el cumplimiento del propósito divino aparece la energía del amor. No es al revés. Por lo tanto, el estudiante que se encamina al sendero, la motivación que tiene de pasar las pruebas es una vaga percepción interna que tiene de que ha de cumplir con un propósito que seguramente cuando alcance una iniciación lo verá más claro y cuando alcance la cuarta ya tendrá una idea clarísima o una quinta de qué es ese propósito divino. Mientras tanto, nosotros utilizamos la voluntad precisamente para enderezar la personalidad y para establecer un contacto claro con la parte superior. Y es la voluntad la que nos obliga a construir la antakarana. Es un camino, de acuerdo, pero un camino que al final se deja de lado porque se adquiere algo mucho mejor. En lugar, acordemos cómo venía la señal telefónica antes por aquellos hilos de cobre, ahora puede venir por fibra óptica o ondas hercianas. Eso indica que estamos en un nivel más elevado y que hay un cumplimiento mayor del propósito. Y el propósito, no lo olvidemos, siempre es síntesis. Y esto lo vemos en la tecnología que tenemos cada día a nuestra mano. Por ejemplo, esta sala, esta emisora virtual, como trabajamos nosotros, es fruto precisamente de la aplicación del propósito. Estamos hablando, como otras veces, del plano búdico, del amor. Y el amor es una de las palabras, como todos sabemos, más utilizadas de un modo indistinto para muchas cosas muy diferentes entre sí. No es lo mismo un amor egoísta, un amor condicional, que condicionamos a los resultados, a los efectos, al placer que sentimos, y un amor incondicional. Uno de los términos utilizados es el incondicional, más allá de que estemos o no de acuerdo. Entonces, quizá accedamos a este de un modo esporádico en ocasiones, pero lo que se trata es de hacerlo de un modo más continuado. Si me permitís, la experiencia que he tenido hoy, después de ver el debate en el Congreso de Diputados de aquí, de mi país, de España, durante toda la mañana, de varias horas, donde como otras veces he visto ahí la polaridad muy acusada, cada vez más acusada, entre unos y otros, opinando cosas distintas. Lógicamente, como todos nos identificamos más con unos que con otros, porque ahí hay una lucha que está en muchas partes, en todas partes, entre la luz y la oscuridad, el pasado y el futuro, etcétera, etcétera, pues entonces he observado que a pesar de que me identifique más con una parte que con la otra, pues evito sentir, no digamos odio, que es algo que no siento, creo que nunca, sino ese rechazo que implica el ego, la personalidad, la parte emocional que nos hace rechazar aquello que no aceptamos. De tal manera que incluso pues con esto que estamos haciendo ahora, hablando en estos términos, cosa que no hacemos habitualmente, solo en estas ocasiones, esto está facilitando pues el ver las cosas de otra manera. Y entonces trato de percibir a esos seres humanos con los que no estoy de acuerdo, sea lo que digan o lo que hacen, con amor. Es decir, como parte de ese todo en el que estamos todos incluidos. Entonces esto lo podemos hacer en nuestra vida cotidiana, no solo cuando hablamos, cuando escuchamos, cuando leemos estas cosas de un nivel profundo, sino en esa cotidianidad donde nos están tentando a rechazar a personas, a seres humanos, a ideas, a cosas. Y entonces, aunque sigamos, porque esto es parte del discernimiento, discriminación y luego discernimiento, de diferenciar lo que es correcto de lo que no es, pues que si nos sintamos unidos, sintamos como parte de un todo, donde si hay una pizca de rechazo, ese rechazo está surgiendo de nosotros. Es digamos, un fallo que está en nuestro interior. Por lo tanto, tenemos ahí un reto de cada vez más ir abriéndonos a una aceptación que no significa
estar de acuerdo con aquello que percibimos. Y eso siempre ha existido, pero que está muy acusado en estos tiempos. Por lo tanto, es nuestro destino, y espero que sea cada vez mayor, está en aceptar, en amar, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo. Pues ahí tenemos un reto. Eh, Escuchando a Rafael me venía a la mente las personas que estamos en el camino espiritual, que tenemos una serie de valores, que vemos la vida a lo mejor de la manera algo diferente a algún compañero de trabajo o a los vecinos, porque, como digo, tenemos esos ideales y ese conocimiento, pero creo que el paso que se nos está invitando a dar es pasar del conocimiento mental a una vivencia. Es decir, la vida a veces, esto lo dice bastante Krishnamurti, la pensamos, no la vivimos. Entonces, en ese pensar la vida y en ese hablar de temas tan hermosos que hablamos, nos puede venir la idea de que ya lo estamos viviendo, de que estamos ya en el plano búdico, de que y eso sería hacer un bypass, porque hablar de esto nos hace sentir bien, pero ¿qué ocurre en nuestro día a día? ¿Por qué a veces nos sentimos mal? ¿O por qué a veces hay algo que nos preocupa? ¿O hay algo que nos altera? ¿O algo que nos molesta? Esa sinceridad para mirarnos a nosotros mismos, mirarnos con amor. Yo creo que eso es lo que nos puede ayudar a dar ese salto, que es no rechazar nada. Como decía Rafael, si esto no me gusta, si esta opinión no me gusta, si lo otro, pues lo rechazo, no es que lo odie, pero no me gusta. Lo escondería debajo de la alfombra, ¿no? Y aquí es al revés, aquí es poner una luz, la luz de la atención sobre toda la personalidad. Cuando iluminamos la personalidad y realmente nos damos cuenta de cómo está funcionando, de cómo funciona nuestra mente, de cómo funcionan nuestras emociones, y aprendemos a amar lo que vemos, sea dentro de nosotros, sea afuera, sea en los demás, porque los demás a veces no reaccionan de la manera que nos gusta, no nos dicen cosas que nos gustan. En la humanidad ocurre lo que ocurre que tampoco nos gusta. ¿Cómo pasar de ese no me gusta y de alguna manera lo rechazo a estoy en paz, soy amor, y de alguna forma integro todo y tengo una visión diferente basada en el amor de todo cuanto ocurre? Claro, es una visión a la cual todos estamos llamados a llegar, a acceder, y se nos dice pues que en Wilber y otros son estados trascendentes más allá de la personalidad que viven la dualidad. Podemos llegar a ese otro estado que se puede llamar pues algún subplano del plano búdico, la visión de unidad, la visión de amor, sí, pero para llegar ahí posiblemente tengamos que pasar desengaños, tengamos que pasar pues algún tipo de sufrimiento o de dolor, porque las cosas no son como queremos que quiere la personalidad que sean, y por medio de esos desengaños, de ese darnos cuenta de la realidad, creo que nos vamos abriendo a realmente vivenciar lo que es la realidad, las personas y a nosotros mismos desde otro punto, desde otra manera. Y ahí sí que viene la liberación y viene la paz. Posiblemente tenga esto que ver con el silencio que hablamos de la personalidad y con la apertura a otros niveles de conciencia que están ahí y son parte nuestra más real y más verdadera de la que estamos viviendo como personalidad. Sí, también se puede llamar evolución, es decir, ese cambio, esa liberación, esa transmutación del ser humano que va experimentando la atención, la adaptabilidad, la serena expectación, el servicio. Es decir, hay muchísimas o movimientos interiores, muchas capas que se van cayendo, otras se van renovando, porque es verdad, una cosa es lo que uno pueda leer sobre algún tema, pero la experiencia espiritual, la vivencia, es lo que da
también esa palabra que ha mencionado Dani, que es la vivencia de lo que es la síntesis. Y ya voy a leer un comentario que nos está mandando un oyente, solo comentar esto, que es a través de esa experiencia de nadencia, de vacío, que se va como acumulando esa fuerza, esa tensión, esa firmeza, y claro, vamos, en general, vamos experimentando todo lo que es la vivencia del Agni Yoga y sobre todo, ¿no? Aprendiendo lo que es la nueva experiencia del silencio, las profundidades del silencio, y creo que todo se va dando en el momento justo. Y hay que estar muy atentos para poder darnos cuenta. Y tenemos un mensaje desde Uruguay que nos dice: el amor es la energía más grande que existe y también la más desconocida. Así que agradecemos mucho a Freddy este comentario que nos está enviando, y solo decir que este tema que ha traído el equipo de Sirviendo a la Humanidad para tratar hoy es un tema muy profundo, pero a la vez nos sitúa en un silencio también de mucha atención y profundidad. Y eso es lo que va permitiendo el cambio del ser humano y la libertad. Entonces, bueno, a veces parecen temas muy elevados, pero prácticamente si estamos atentos, vamos caminando todos juntos, que tenemos bastante para aprender. Sí, el asunto del silencio, ¿no? Que generar ese silencio en nuestra vida, que es previo a penetrar en el plano búdico. Y nosotros siempre repetimos aquello que hemos aprendido de Vicente acerca del Agni Yoga, que cuando hay atención hay silencio, ¿no? Y en ese silencio se genera un vacío que es la antesala de penetrar en el plano búdico. Entonces, como bien dijeron las compañeras o los compañeros, no sé, creo que fue Carmen y Marcela fundamentalmente, dejar de repetir lo que es el Agni Yoga y pasar a vivir el Agni Yoga, a vivenciar el Agni Yoga. Pero no solo cuando meditamos media hora o 45 minutos todas las mañanas, o cuando salimos a pasear por un bosque y estamos atentos a la naturaleza, se producen momentos de vivencia de lo que es la atención. Y en esa atención nos damos cuenta que hay silencio, no hay pensamientos, hay silencio. Y tampoco hay deseo, más bien hay como una gratitud o una alegría, que es búdica la alegría, una alegría de estar viviendo ese momento de comunicación con los árboles, por ejemplo, en un bosque. El asunto es vivir atento a las 24 horas, que esa es la primera regla del Agni Yoga. Vivir atento a las 24 horas a todo lo que ocurre fuera y dentro de nosotros significa vivir en silencio. Y nosotros nos damos cuenta, porque somos sinceros con nosotros mismos, la humildad nos hace percibir que aparecen las emociones, aparecen los pensamientos, no estamos las 24 horas en silencio. Pero si ocurriera que fuéramos avanzando en ese silencio, aparece lo que se llama la serena expectación. Y la serena expectación es vivir como un estado completamente diferente, de estar ya en el plano búdico, ¿no? La serena expectación permite penetrar en los distintos subplanos del plano búdico y tener la experiencia de lo que es la nadencia, lo que es la síntesis, lo que es la soledad, y no inmutarnos. Claro, Vicente es muy explícito cuando habla de ese pasaje, ¿no? Que estamos en el mental superior, pero
agarrados de la seguridad que es el Antakarana, nos permite ir del mental inferior al mental superior con facilidad porque se ha establecido el vínculo energético a través de la Raja Yoga, pero pasar del mental superior al búdico, Vicente dice que hay como un pasaje oscuro y nos da miedo. ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿El pasaje oscuro, la oscuridad? No, lo que nos da miedo es que todavía hay pitris lunares del emocional en nuestra constitución, en nuestra constitución en el vehículo inferior del emocional. Y esa materia que todavía está y no ha sido redimida, genera el miedo. El miedo es emocional, el miedo a lo desconocido. Si nosotros no tuviéramos eso y viviéramos más en silencio del emocional y del mental, en una forma, digamos, cotidiana, por la meditación o por vivir atento a lo que hacemos, a que estamos atentos cuando nos bañamos, cuando limpiamos los platos, cuando caminamos, cuando trabajamos, y eso se va haciendo una normalidad, no habría miedo cuando aparecen los hechos del plano búdico. Y Vicente nos habla de un tecnicismo que yo nunca había leído, que el equipo de investigación de Sirviendo a la Humanidad lo ha encontrado, que es cuando dice Vicente que para pasar de hacer este pasaje del mental superior al búdico se necesita la energía dinámica de la voluntad, de Atma, ¿no? Energía de Atma que da el impulso. Y eso me hizo acordar a esa decisión cósmica, de acuerdo con el logo solar y con el logo planetario, que hay una energía de primer rayo que viene de una estrella de la constelación de Acuario e incide directamente sobre el corazón. Eso también me hizo acordar, son tecnicismos o movimientos que hacen los grandes logos para hacer que nosotros hagamos primero la apertura del corazón y segundo, acá yo lo conecto con lo que dice Vicente Beltrán Anglada, de que la energía del primer rayo induce al discípulo, si el discípulo se rinde y acepta lo superior y no se aferra ni a la antacarana ni a la personalidad y se rinde y que sea lo que sea, ese impulso de voluntad lo lleva decididamente al plano búdico. Y digamos, saber esto, aunque todavía no lo vivamos cotidianamente o no pasemos fácilmente al plano búdico y con total conciencia, saber esto nos hace ver que cuando nos llegue esa oportunidad, vamos a recordar las palabras de Vicente que dice: no retrocedáis, no tengáis miedo, vayan para adelante. Y adelante tenemos todas las virtudes del plano búdico, que es una parte superior de nosotros mismos, que también está ahí dentro nuestro, está un poco silenciada, no la vivimos, no tenemos la gracia de vivirla cotidianamente, pero ahí está. Entonces aceptemos que también tenemos esa parte superior y cuando llegue el momento de pasar hacia adelante lo hagamos sin miedo, ¿no? Quedan unos minutos. ¿Quién más quiere complementar, poner la guinda, como dice Jesucín? Yo solo quería decir una cosa al respecto de lo que has dicho sobre el miedo. Es que estamos inmersos en crisis de muchísimas características a nivel planetario y cada uno en nuestros diferentes países y algunas zonas en concreto del planeta. Entonces, aprender a mirar la crisis sin miedo, no tener miedo a las crisis, ni tener miedo a lo que denominamos oscuridad, que es otra manifestación del uno, no tener miedo a lo que nos pueda pasar o lo que pueda venir. Eso creo que es muy importante y para eso de alguna manera hay que silenciar la personalidad y vivir desde otra visión, porque vivir sin miedo es perder también el miedo a la desaparición, el miedo a la muerte, el miedo a la muerte a la personalidad, en definitiva, porque sabemos que la muerte no existe. ¿Alguien más que quiera complementar? Sí, brevemente, queda muy poco. Solo decir que, bueno, quizá todos hayamos tenido alguna experiencia, quizá no nos atrevamos a decir búdico o una tendencia aproximativa. Yo recuerdo en alguna meditación hace años, como una experiencia de esas que no tienen descripción, de sentir unido, pero donde más he notado algo que puede quizá parecer lo del plano búdico es escuchando la música de Wagner.
Wagner, según nos dicen, por la alta iniciación que tenía, pues recibió la inspiración del plano búdico, la música del plano búdico, y que la transmitió sobre todo en determinados fragmentos de su obra. Pero al mismo tiempo, en su música expresa el plano emocional donde están las emociones, los sentimientos, pero buscando como una transición hacia ese nivel. Estoy pensando en Tristán y Isolda, donde nos está hablando de esos planos superiores. Entonces, pues más de una persona, no sé, no sabemos cuántos, han notado que al estar receptivos a esta música han notado algo bastante elevado. Por lo tanto, tenemos estímulos en la vida que nos pueden ayudar, facilitar, pero siempre que estemos abiertos. Si no, no nos enteramos de nada. Abiertos, silenciando la personalidad y abiertos desde el corazón, que es la, la, la zona de conexión, el punto de conexión del plano búdico. Marcela, tenemos 2 minutitos. ¿Qué te parece para decir al final? Bueno, Marcela creo que estaba esperando al padre que venía al médico. Bueno, eso de que has contado, Rafa, del emocional, que a veces tiene algo de emocional y que a ti te pareció que escuchando a Wagner em, te llevó al plano búdico, es muy probable porque fue Annie Besant que contó que en el subplano superior del plano emocional hay una conexión directa con el plano búdico, es decir, sin pasar por el mental. Y el tibetano y Vicente también lo repiten, de que existe esa conexión, ¿no? Igualmente, para que la conexión y la vida en el plano búdico sea estable, hace falta también la construcción del Antakarana y hacer este pasaje del cual estamos hablando hoy, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos al espacio sobre el amor? Y me toca a mí presentarlo. 2024 es el año del amor e invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio, con la comprensión de lo que realmente somos, estando atentos y en presencia en cada momento que vivimos. Hoy en el espacio sobre el amor escucharemos una poesía de Ige Sioara titulada Fundirse. Fundirse. Veo, escucho y vivo auténticamente. El amor me hace completo. En este estado, el ser entero es puro, la felicidad ilimitada y sin imágenes. La encontramos de hecho en el silencio absoluto. Ige Sioara. Vamos a la meditación entonces ahora. Sí, nos vamos a preparar para la meditación adoptando una postura cómoda con la espalda erguida y podemos empezar con unas respiraciones conscientes. En cada inspiración y expiración nos vamos relajando. Se relaja el cuerpo físico y también prestamos atención a nuestro mundo interno. Observamos si hay emociones, los pensamientos que llegan, simplemente los dejamos pasar. Ahora vamos a dedicar estos minutos para unirnos grupalmente desde el punto más elevado que podamos. En ese punto más elevado sabemos que estamos ahí
porque hay un silencio. Los pensamientos se van ralentizando y van desapareciendo. Los pensamientos de la personalidad, las emociones que normalmente nos ocupan, también se van diluyendo poco a poco. Notamos que estamos entrando en un estado diferente, en un espacio diferente de mente, de conciencia. Un espacio en el que la mente se amplía, que hay más quietud, que hay más paz. Y en esta paz nos unimos a nuestro yo superior, somos uno con ese yo superior, con ese ángel solar, y en su corazón permanecemos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Emitimos una vez la palabra sagrada. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Emitimos una vez la palabra sagrada. Mantra de voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con el amor, me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Emitimos 3 veces la palabra sagrada. Gracias Jesús por guiarnos en la meditación y queremos invitarlos, ya que este viernes vamos a estar recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos.
cada uno en el lugar donde se encuentre en ese momento, a las 9 horas de Argentina, previo silencio interior, recita el mantra. Y los invitamos a dejar el mensaje o su mensaje en el Face Sirviendo a la Humanidad si están participando. Muchas gracias. Y también hablaros de las meditaciones de silencio con una frase de Krishnamurti que dice así: la mente meditativa fluye en ese silencio y el amor es la forma como se expresa. En ese silencio hay alegría y bienaventuranza. Bueno, pues dada la importancia de experimentar este silencio espiritual profundo, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. Se celebra los lunes y los jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España por Google Meet. Y si queréis participar, podéis encontrar el enlace en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también compartimos las lecturas de cada día y los amigos, compañeros o las personas interesadas mandan también textos y comentarios al respecto. Y si queréis participar por primera vez, que no habéis venido nunca, hay que escribir un mail a silenciosyvivencias@gmail.com para que nos podamos coordinar y asegurar la participación. Bueno, es algo gratuito, es muy sencillo, muy simple, así que si os apetece, cualquier lunes y jueves, ahí estamos. Bueno, y antes de irnos, decirles que el tema del próximo miércoles, aquí por Radio Mantra FM a las 13 horas de Argentina, será armonía con la naturaleza. Armonía, por supuesto, del ser humano con la naturaleza, que es algo muy necesario. Y por naturaleza entendemos los 3 reinos inferiores, ¿no? El mineral, el vegetal y el animal. Y bueno, podríamos decir que hay seres humanos que están en armonías con algunos seres animales, por ejemplo, los que tienen mascotas en su casa, gatos, perros, tal vez a veces algún pájaro, y los tratan con mucho cariño, hablan con ellos, se relacionan. Los gatos maullan cuando el ser humano le dice algo. De hecho, las tiendas de mascotas hay por todos lados, porque se compran para atender a la mascota una serie de cosas. Es decir, que a veces, tal vez por necesidad psicológica, porque los hijos se han ido y ahora tienen la mascota, los cuidan como si fueran unos hijos, ¿no? O no han tenido hijos y cuidan la mascota como si fueran hijos. Esa es una relación del ser humano con el reino animal, con los animales domésticos, muy extraordinaria y muy bonita cuando se da y hay un contacto y una conexión. Pero también puede haber contacto consciente. Son pocos los seres humanos que pueden tener el contacto consciente con los animales salvajes. Por ejemplo, hemos visto cómo algunos seres humanos se abrazan con los leones, otros lamas tibetanos que están rodeados de tigres y el tigre se le echa encima del regazo al lama y el lama lo abraza y le hace cariño como si fuera un gatito. Es decir, esa relación que es poco frecuente también se puede dar, ¿no? El ser humano cuando no tiene temor, cuando vive en silencio de la personalidad y ha educido, ¿no?, el amor del plano búdico, los animales captan eso y se acercan a ese ser humano que tiene ese estado, deja de ser salvaje y les gusta recibir el amor. Y también eso que hablamos, ¿no?, del contacto con la parte de la naturaleza que se llama el reino vegetal, con los árboles, caminando en los bosques. Yo recuerdo haber caminado por algún bosque o por algún lugar donde había muchos árboles, preocupado por mí mismo, por mis problemas emocionales, por mis ocupaciones, y pasaba y si yo les digo ahora que me acuerdo de ese pasaje del reino vegetal, de la naturaleza a través del reino vegetal, no me acuerdo de nada, pero he tenido otras experiencias
tengo la imagen en mi corazón, y cada vez que me acuerdo de ella veo los árboles dispuestos en una determinada forma, donde los miraba de donde yo estaba y veo el árbol, uno en especial que aparentemente hice contacto, y eso me llenó de plenitud y de alegría. Y no son pocos los que recomiendan el estar en contacto con los árboles, con los bosques, para entrar en contacto con la parte más interna y profunda de nosotros mismos. De hecho, el japonés tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama, Marcela? ¿Te acuerdas? Sí, Shirin-yoku. Shirin-yoku, ¿no? Se llama. Sí, Incluso baño de bosque. hay otros lugares en internet donde se habla del baño de bosque, y a veces se muestra una cabañita en el medio del bosque y a una gente que vive ahí, ¿no? Y lo otro también es el contacto con el reino mineral. Nosotros decimos, ¿dónde está el reino mineral? Bueno, el reino mineral es la tierra que pisamos, los ríos, los mares, las montañas. Hay gente que cuando se baña en el mar y siente conexión con el agua marina, dice que le da mucha alegría y se quedaría ahí muchas horas. Y hay gente que camina haciendo trekking, el senderismo, por las montañas, y los alpinistas disfrutan de eso, de estar arriba de las montañas, y los alpinistas que escalan altas montañas, también cuando hacen cumbre, sienten como que hay una conexión con el ángel que regentea, digamos, esa montaña. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que vamos a estar investigando durante toda esta semana, y que vamos a traer de cómo es muy positivo que el ser humano entre en armonía con la naturaleza. ¿Sabes? Si aprendemos a entrar en armonía con la naturaleza, podamos aprender a entrar en armonía con los demás seres humanos y desaparezcan las guerras y otras cosas, ¿no? Bueno, hemos llegado al final, esperamos que les haya gustado este programa. Pueden aceptar la sugerencia de pantalla para nuestros videos, y reciban un abrazo fraterno lleno de profundo amor, y hasta siempre. Sigamos trabajando e investigando.